Mucha gente joven está tocando actualmente, hace música, hace sus canciones y las toca. Y es la principal fuente de ingreso, por supuesto, de las actuaciones que hacen en vivo. Pero también existen los derechos de autor. Y en la profesionalización del sector es importante conocer qué hace cada entidad. Mucha gente desconoce lo que hace cada entidad. ¿Qué hace Sobodaicom? ¿Qué hace SENAPI? Y lo desconoce, lo mezcla y piensa que es todo un conjunto. Yo preguntaba en una feria en La Paz a un stand del SENAPI, le decía, ¿ustedes conocen a Sobodaicom? Y el encargado me decía, no muy bien, pero creo que es parte del SENAPI. O sea, no, es un tema completamente distinto. Y es importante en la profesionalización del sector saber estas oportunidades que se tienen en cuanto a las entidades que representan los derechos como tal. Para empezar, simplemente decir, en SENAPI se registran las obras. Hablamos de obras musicales, pero estamos hablando del tema Sobodaicom. Se registran las obras musicales. Importante, importantísimo. Entidad fundamental para nuestro Estado y para cada uno de nosotros. Con una certificación que le da al titular, al autor y compositor, la paternidad de la obra como tal. Un certificado de nacimiento de que alguien es el papá de esa obra, fundamental. El Estado lo reconoce. Y en Sobodaicom se declaran las obras para su administración pública. Es decir, SENAPI registra, Sobodaicom se declaran las obras para que administre por ejecución que tengan estas mismas. ¿Cuál es la diferencia? SENAPI nunca va a pagar por la utilización de obras. La sociedad de gestión colectiva sí. La sociedad como tal sí. SENAPI es un registro, seguimiento, una protección, porque uno de los objetivos fundamentales del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del SENAPI es la armonización del régimen de propiedad intelectual en el Estado Plurinacional de Bolivia. El objetivo de Sobodaicom, por ejemplo, entre otros, es recaudar, administrar y distribuir por el uso público de obras musicales. Completamente distinto. Otro factor de confusión es meter en la misma bolsa al artista y al autor. Los artistas, a nosotros siempre nos comentan lo mismo. Los artistas dicen, los artistas. Yo les pregunto alguna vez, y he respondido esto en algunos foros, en algunos seminarios, decía, ¿qué hace Sobodaicom por los artistas? Decía. Yo les respondí, le decía, ¿qué hace el Colegio de Abogados por los ingenieros? Nada. En materia de propiedad intelectual son derechos completamente distintos. Hay otras entidades, evidentemente, que representarán los derechos artísticos e interpretativos, pero en Sobodaicom, como su nombre lo dice, es la Sociedad Boliviana de Autores y Compositores de Música. Representa únicamente a los autores y compositores de música. En ese sentido, todo nace en un principio desde la familia. La familia reunida en un primer instante por lazos de consanguinidad, es decir, juntarse y establecerse en un territorio específico, y en ese territorio específico solo estaban quienes estaban ligados por estos lazos de consanguinidad. Y este territorio era solamente de esa familia. Ya se empieza a generar propiedad general, pero propiedad como tal. Posteriormente, dentro de este territorio existían las delimitaciones territoriales y también la propiedad individual, artefactos que cada uno tenía y los utilizaba como propios. Entonces todo esto hace que nazcan reglas primero. Estas reglas se traducen en normas, estas normas en leyes. ¿Para qué? Para precautelar lo que cada uno tiene como tal. La definición de propiedad es el poder directo e inmediato sobre un objeto. Lo que les decía, el autor y compositor tiene este derecho, y el pago del derecho de autor no es un impuesto, no es un diezmo, no es una contribución, no es una cuota, no es mi aporte. Mucha gente dice, no voy a pagar los derechos de autor, pero voy a aportar. No es aporte. Aporte a veces lo hacemos para, no sé, nos compramos unos refrescos y unas salteñas y hacemos aporte, pero esto es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como derecho humano. Y eso es sumamente importante y fuerte, como tal. Es un bien, reconocido inclusive como los bienes del Código Civil. Ropas, autos, celulares, súper antiguo mi foto de celular, pero bueno, la casa, la computadora, etcétera, son bienes como tal. Y estos bienes constituyen propiedades, y la propiedad es
conocidas son las propiedades públicas y la propiedad privada. La propiedad pública es de uso y goce de todos. Las calles, la plaza, el estadio, el teatro. Pero hay un detalle acá. Pese a que es de todos, hay alguien que las administra. Ejemplo, este espacio. Este espacio es del municipio, es de todos los ciudadanos que viven en esta ciudad. Pero el municipio lo administra. Porque si no sería un caos, ¿no es cierto? Cualquiera centralía haría lo que quisiera acá. No, el municipio lo administra. Es lo mismo que ocurre en estos espacios, porque si yo quiero cerrar una plaza, tengo que pedir permiso a alguien, será el municipio. Si yo quiero cerrar una calle para hacer una entrada folclórica, tendré que pedir permiso. Es de todos, pero no se olviden que un principio fundamental es: mis derechos terminan cuando empiezan los derechos de los demás. Entonces yo tengo que respetar esa categoría. La propiedad privada es más fácil de entender, que son nuestros bienes, nuestro auto, nuestra computadora, nuestra mochila, nuestra casa. Estos son bienes privados, y estos bienes son muebles e inmuebles. Esto nos enseñan en la universidad. Los muebles son los que se pueden mover de un lugar a otro, los inmuebles los que están sujetos a la tierra. Hasta ahí todo perfecto, todo lo conocemos. Pero ¿qué pasó de un tercero? ¿Qué pasó de lo que nadie nos ha enseñado? Que son los intangibles, los que no podemos percibir solamente podemos percibir por los sentidos. Y entre esos bienes intangibles está, por supuesto, aquí está la definición, está por supuesto la música. Y la música necesita una protección. ¿Y a través de qué? Una propiedad intelectual que tiene cada creador sobre ello. Hay una organización mundial de propiedad intelectual dependiente de la ONU, que le da tanta importancia a la propiedad intelectual que genera una oficina específica para este aspecto. Y nace la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Y es una de las definiciones que más a mí me gusta, porque es muy corta, muy clara y muy contundente. ¿Qué es propiedad intelectual? Y dice: la propiedad intelectual, según la definición de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, se refiere a toda creación de la mente humana. Y aquí va a existir la discrepancia que actualmente estamos viviendo y que vamos a hablar en unos minutos, que es la inteligencia artificial. ¡Ojo! Ahora está pasando un fenómeno muy fuerte y que repercute en todos los sectores culturales. Vemos la inteligencia artificial que nos ayuda en muchas cosas. Pero ¿qué pasa con los que crean? Enseguida lo vamos a ver. La propiedad intelectual se divide en dos aspectos: propiedad industrial y derechos de autor. Propiedad industrial, hablamos específicamente de las marcas y patentes, los nombres comerciales. Y aquí no ingresa uno con otro, son dos temas completamente distintos. Si yo tengo un grupo de música, el nombre de ese grupo yo debería registrarlo como una marca. ¿Dónde? En el escenario. Y esa marca de ese grupo me va a dar la titularidad de que yo soy el dueño de ese nombre como tal. Importante hacerlo, por supuesto. Porque ¿qué pasa? Y ha pasado muchas veces. Se hace el grupo, no sé, los amigos queridos. Y después hay otros, los amigos queridos y nunca olvidados. Y genera confusión en la gente. Entonces es importante generar este registro y que en esta parte de la propiedad intelectual se registren los nombres. También puedo registrar nombres de establecimientos comerciales, restaurantes, tiendas, etcétera, etcétera, porque le da una originalidad a lo que yo estoy haciendo. Y es el principio de la propiedad intelectual, proteger la originalidad. Y aquí esta parte de la propiedad intelectual, llamada propiedad industrial, es lo que protege eso. Por eso cuando alguien viene a su bodega y nos dice: ustedes no hacen nada, me están copiando el nombre del grupo, no es nuestra intuición. No es nuestra intuición. Es un tema de marcas que tiene que ver con el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. Las marcas, por ejemplo, una declaración de marcas le dura al titular 10 años, renovables por otros 10, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces todos los que tengan una propiedad con estas características deben generar el registro de su marca como tal. Para hablar de marcas, aquí hay muchísimas que he puesto como ejemplo, pero yo les aseguro, y en una estadística que sacó el Senap hace un par de años, decía que el 80% de las marcas registradas, tal vez me estoy equivocando en el porcentaje, más o menos 10%, son internacionales. Hay marcas que están declaradas, registradas acá en Bolivia, de transnacionales. ¿Por qué? Por seguridad. McDonald's estará registrada, no hay en Bolivia, pero sí está. Para que nadie abra un McDonald's acá, precisamente, precautelando la marca. ¿Cuánto vale una marca?
Imagínense cuánto cuesta una marca. ¿Cuánto cuesta Nike? Creo que ya es imposible hasta generar un monto. ¿Cuánto cuesta el nombre Caracas? Tremendo. Trío Oriental. Los Carlitas. Son ya instituciones de los lugares, ¿no es cierto? ¿Y cuánto vale el nombre? Y uno de los derechos protegidos también es el nombre nuestro, ¿no? Fundamental. Lo que decía el presidente, gente que dice cosas de Sobeco y atenta contra ese principio. El bien de la propiedad intelectual más importante es nuestro nombre. Yo me llamo Jeff Valdivieso y detrás de mí hay todo un tema, mi familia, mis estudios, mi profesionalidad, mi trabajo. Entonces, si alguien ataca eso, ataca todo. Por eso mucho cuidado. A veces decimos las redes sociales, Facebook, podría ser un generador de delitos tremendo. La gente dice abiertamente cualquier cosa de cualquier otra, pero cuidado que estamos hablando de un derecho privado. Está atentando con nuestra imagen, como tal, contra nuestra propia marca, que es nuestro nombre. Y eso es muy complicado. Y lo que vamos a hablar ahora, que son los derechos de autor, como tal, la otra parte de la propiedad intelectual, que protege las obras literarias, artísticas, novelas, poemas, obras de teatro, películas, obras musicales, obras de arte, dibujos, pinturas, fotografía, escultura, diseños arquitectónicos. En esta oportunidad vamos a hablar de la música. Esta parte de la propiedad intelectual, el derecho de autor, protege precisamente estas obras. Todos ustedes, como creadores, porque no solamente son los que están haciendo obras musicales, puede haber creadores de negocios, puede haber creadores de marcas, tienen que tener el criterio y saber que hay una ley que protege todo esto. Muchas veces nosotros nos lamentamos y decimos, me han robado la idea. Yo tenía esa idea antes y me la han robado. La simple idea no genera derechos. Para eso hay un protocolo. Y el protocolo es el registro. Si yo tuve una idea y alguien vino y sacó lo mismo y yo no tomé mis precauciones legales, muy difícilmente puede hacer algo. Por eso que es importante tomar en cuenta toda la normativa y hacer los registros de lo que consideremos importante en nuestra vida y en nuestro diario vivir. ¿Quién es autor? Autor, según el diccionario, es toda persona que crea una obra literaria, artística o científica susceptible de ser protegida por derechos de autor. Crear significa producir algo de la nada. Para los que son compositores y están acá, de música, o los que han escrito un libro, o han hecho una pintura, tal vez lo que les voy a decir suena algo muy básico. Yo a los alumnos de la universidad les digo, tienen 5 minutos para hacer una poesía de 4 líneas de amor a su pareja. 5 minutos. No es fácil crear. Y los que son creadores acá lo saben. No es fácil. Porque tiene estas características de ser algo nuevo, de innovar, de ser algo diferente, de una propuesta nueva. Por eso es que el compositor, el creador como tal, quiere y valora tanto sus obras, porque es una inspiración. Para él, el compositor, siempre sus obras van a ser lo mejor. Y eso es lógico, porque las crean de una manera realmente muy importante. Entonces, en ese sentido, crear no es sencillo, y los que lo hacen tienen pues un don especial. ¿Cómo se protege todas estas obras? Necesitan protegerse en 2 sentidos. Derecho moral. Y el derecho moral es el derecho que tiene toda persona a la paternidad de la obra, es decir, que reconozcan su nombre como el creador. Por ejemplo, Viva mi patria Bolivia, cuyo título, y así entre nosotros, el título original de Viva mi patria Bolivia es A Bolivia, no se llama Viva mi patria Bolivia. El título que el autor le puso originalmente es A Bolivia, pero por el estribillo muy reiterativo, todo el mundo la conoce como Viva mi patria Bolivia, Apolinar Camacho. Entonces yo ahorita acabo de reconocer un derecho moral, digo sí, de Apolinar Camacho es esa canción, y es el derecho moral que tienen los compositores. Muchas veces en la utilización que hacen terceros, no se da este reconocimiento. Pongo una canción y no digo de quién es, y más conozco una obra tal vez por el intérprete que por el propio autor. Esa canción de Los Carcas, esa canción de Veneno, no, esa canción no es de Los Carcas,
no es de Veneno, esa canción es de Gonzalo Hermosa y esa canción es de Rubén Luna. Ellos son los autores y los dueños de la canción. Quienes interpretan la canción son el grupo Carcas y el grupo Veneno. Así debería ser lo correcto y que todos lo reconozcan. Y este derecho moral justamente nos obliga a todos a reconocer quién es el creador de la obra. Y el más polémico, como decía nuestro presidente, el derecho patrimonial, que es el derecho que tiene todo creador a recibir un porcentaje por la utilización de su obra por un tercero con fines económicos directos e indirectos. Si alguien gana dinero con algo mío, yo tengo derecho a un porcentaje. No hay una prohibición, pero mínimamente se tiene que pedir permiso y estar de acuerdo en generar este movimiento. El tema es tan sencillo como el sistema del taxi asalariado. Yo tengo un auto y no lo puedo trabajar, y una persona dice yo lo manejo el auto y al final del día te doy una renta. Perfecto, yo pongo el elemento más importante que es el auto, él lo trabaja, se queda con una parte del dinero, pero me da un porcentaje porque yo soy quien le ha provisto de ese suministro fundamental para que hagamos dinero, hagamos negocio. Y es lo mismo que pasa acá. Si yo lucro con la música, no le corresponde a quien me ha dado el suministro un porcentaje de lo que yo he ganado. Y lo más importante es que en todos estos aspectos, cuando hacemos una revisión, todo el mundo gana. Gana el productor, gana el lugar donde se ha hecho el evento, gana el artista que ha interpretado las canciones, gana el vendedor de la puerta que ha vendido cigarros y dulces, ganan los que han bebido las bebidas, ganan los que han suministrado la seguridad, la comida, todos. Y el autor, el que ha dado el suministro fundamental para que se realice todo el evento. Por eso es que muchas veces preguntamos, ¿qué hacemos con una fiesta sin música? ¿Habría fiesta sin música? ¿Habría una entrada folclórica sin música? ¿Habría una discoteca sin música? Y ahí nos vamos a reflexionar y decimos, ¿qué tan importante es la música? Desde que nosotros abrimos los ojos en la mañana y prendemos la tele, hay música. Hasta que nosotros apagamos la tele para dormir, sigue música. Y es lo último que escuchamos. Entonces está presente en nuestro diario vivir. Estoy seguro que cualquiera de ustedes tiene canciones incluso que les recuerdan momentos de su vida específicos. Uy, con esa canción, no sé, me terminó mi novia, fuese. Pero ese momento es demarcado por el tema de la música. ¿Qué tan importante llega a ser la música? Y por esa importancia que tiene la música nace la gestión colectiva. ¿Y qué es la gestión colectiva? Son organizaciones como Sobodaicom que se encargan precisamente de velar por estos intereses. ¿Qué tan difícil sería para un autor? Pongamos como ejemplo a mi persona, yo soy autor de una canción y está sonando por ahí. ¿Cuánto me tomaría a mí solamente en la ciudad de Santa Cruz, ir lugar por lugar? Es decir, discoteca por discoteca, karaoke por karaoke, pub por pub, restaurante por restaurante, a cobrar mis derechos. ¿Cuánto tardaría solamente en Santa Cruz? Ahora eso, en todo el departamento, en toda Bolivia, en toda Sudamérica, en todo el mundo, no acabaría nunca. Vámonos al otro lado de la moneda. Yo quiero utilizar una canción, quiero pedir permiso porque quiero hacer las cosas legales y no lo conozco al autor. ¿Cuánto me tomaría ubicarlo y decirle que necesito utilizar aquí? Es complicadísimo. Por eso nacen las sociedades de gestión colectiva, para gestionar colectivamente los derechos y representarlos. En Bolivia, la entidad autoral que representa estos derechos es la Sociedad Boliviana de Autores y Compositores de Música, Sobodaicom. Y no solamente representa la música de autores nacionales, representa la música de autores internacionales en el suelo boliviano. Cuando me preguntan a mí cuántos socios tiene Sobodaicom, yo le respondo: en Bolivia tenemos 1.700 y representamos a 4 millones de autores en el mundo. Y yo no estoy mintiendo. Tenemos convenios de reciprocidad con 230 sociedades del mundo y somos parte de lo que mencionaba el maestro de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, ISAC. Sobodaicom, sí señores, representa el repertorio de los Estados Unidos, sí representa el repertorio de Argentina, sí representa el repertorio de Brasil, México, Japón, y recientemente hemos suscrito el último convenio, hace 2 semanas atrás, ya cerrado, con la sociedad que se llama COMA, que es Corea.
por ejemplo. Hay mucha novela de Corea, ¿no? Ahora, mucho programa coreano. Y en Bolivia